El lobbying, o cabildeo político en español, es cualquier intento por parte de individuos o grupos de intereses privados para influir en las decisiones del gobierno. Las actividades de un lobby refiere a los actos de personas, asalariadas o no, que intentan promocionar los intereses de los grupos a los que representan, ya sea mediante contacto personal con los legisladores, como a través del envío de comunicaciones o información a los mismos. Esa definición, pues, contempla ya la figura del lobista, que es el profesional encargado de planificar las acciones de presión política y hacer llegar la información a los funcionarios que en última instancia deciden. Se puede definir el lobbying como la actividad realizada por grupos de presión para defender los propios derechos e intereses y obtener ventajas tanto de carácter económico como de imagen o sociopolíticas. La reflexión actual sobre el concepto de lobby ofrece una noción más precisa, moderna y ajustada a la realidad. En cuanto a la idea de grupo de presión, limita la influencia, precisamente, a la presión y no contempla, como el lobby, el hecho de presentar una petición a la autoridad responsable sin intentar tomar acciones ni amenazar con ellas, caso de que dicha petición fuera rechazada. El lobby, hablando con propiedad y superando prejuicios sociales hasta académicos, es un concepto, es un término, es un valor muy importante en toda organización. Las organizaciones, al interior de su constitución, los lobbies, o propiamente o mejor llamados los stakeholders, forman parte de toda la organización. En una institución, así como hay las autoridades visibles, integrantes todos, mando medio, personal, también están los proveedores. En el caso de los lobbies, los lobistas, valga el término, esta consideración se da porque forman parte de la institución, repito, y su función es muy importante, tan importante como el que está nombrado o aquel que ofrece su recibo por honorario, para bien o para mal. Si el éxito de la empresa es tal, el lobby ha influenciado bien. Lamentable, o ciertamente hablando, en una sociedad como la nuestra, tenemos no necesariamente tan buenos ejemplos, tan buenos casos de los lobistas. Vivimos una época en donde se aprovecha de esa condición. Hay casos políticos, económicos, ¿no?, donde se han llegado a establecer personajes con figuras con colas de rata, ¿no? Bajo esa caricatura se ha llegado a conocer más a los lobistas, pero en realidad el lobista o stakeholder propiamente dicho, como tal, es un elemento gravitante en toda institución. Hay una función, y no necesariamente tiene que ser personal o física su presencia. Por ejemplo, yo soy un proveedor. Nosotros somos una empresa que organiza eventos. Usted me da como representante, dueño de la empresa, me dice, tenemos para el mes que viene 50 eventos. El mes pasado tuvimos 15. Y yo como proveedor de sillas, yo tengo que otorgarle a usted las facilidades, las conveniencias de buenas sillas. Y parte del éxito de esos eventos tiene que ver con mi ejercicio. Yo soy un lobista, pero yo no vengo a trabajar físicamente. Pero ustedes, en la medida en que yo cumpla mi trabajo bien, ustedes me van a seguir considerando. Y por el contrario, igual, si no les sirvo, si hago mal mi trabajo, hasta ahí nomás. Entonces, forma parte de la institución.
Creo que es una característica de los tiempos que vivimos. Hoy en día los trabajadores ya no se les llama tal, se les dice colaboradores. Entonces, de un tiempo a esta parte, los stakeholders son elementos importantes, gravitantes en toda organización. Claro, por eso le decía, yo podría decirle, lamentablemente en una sociedad tal como la nuestra, yo prefiero no ser dramático en el concepto, yo prefiero ser realista. Ciertamente, en una sociedad como la nuestra, hay de todos, y no todos son buenos, ni todos son malos. Que un señor perteneciente a determinado partido político se aprovechó de su condición, ejerciendo su función de stakeholder, de lobista, para mal, ahí están las consecuencias. Pero, sin embargo, no se escucha, no se comenta sobre aquellos que sí hacen bien su función y que prosiguen. Le comento brevemente y voy a matizar el concepto con una figura. Vengo de trabajar tanto en el CISOL, Hospital de la Solidaridad, como en el Hospital Loaiza. La misma persona, la misma autoridad, llamó al mismo proveedor que le daba los banners. Ella es una lobista, esa señora es una lobista, que cumplió bien su trabajo en el Hospital Loaiza, y producto de eso, la autoridad de Loaiza, que pasó al Hospital de Solidaridad, lo llamó y le dijo: por favor, quiero que atienda también las demandas del CISOL. Ella es un típico ejemplo de lobista. A mí en lo particular no me convence mucho ese concepto lobista. Suena mal, suena para mal. El stakeholder es hablando con propiedad. El grupo de presión combina la organización formal y la presión, valga la redundancia, como técnica de acciones políticas. Lo que lo diferenciaría del lobby sería la posibilidad del uso de una amenaza, de uso de acciones positivas o negativas ante las decisiones que toma el poder político, ya sea a fin de cambiar la distribución prevaleciente de bienes, servicios, cargas y oportunidades, ya sea a fin de conservarla ante las amenazas de intervención de otros grupos de poder, ya sea a fin de conservarla ante las amenazas de intervención de otros grupos del poder o del poder político mismo. Al menos en la teoría, la diferencia conceptual entre grupo de presión y el lobbying radicaría en la cuestión del método. Como técnica de información y relaciones públicas, el lobbying no incluiría el uso de amenazas o sanciones, al limitarse a la pura comunicación. Se puede decir de que el lobbying es más neutral que las actividades de los grupos de presión, las cuales conllevan a la aplicación o a la amenaza de imponer una sanción cuando se deniegue una petición. Si poseyésemos datos de todos los gobiernos en todas las culturas, comprobaríamos que probablemente el lobbying en algunos de sus aspectos es una inevitable acompañante del arte de gobernar. El análisis histórico demuestra la existencia de grupos de presión más o menos organizados a través de la historia. En todo orden político han existido grupos en pro de la defensa de sus intereses, desde las iglesias a las presiones militares de cada época, pasando por los comerciantes judíos, las hermandades medievales o los grupos ideológicos, desde los latifundios o gremios medievales hasta el actual lobby basado en las técnicas de relaciones públicas. El grupo de presión supone a la defensa de los intereses particulares mediante la influencia y la reorientación de las decisiones del poder. Un lobista, bueno, por las características, tiene que ser una persona que tenga muchos contactos, que tenga cierta influencia, amistad, sobre todo con personas o grupos del poder, ¿no? Que estén dentro de la élite del poder, ¿no? Que tengan pues poder, me refiero al hecho de pueden ser parlamentarios, pueden ser personas que están en la administración pública, sobre todo entidades públicas, que puedan pues influenciar, ¿no? Para poder lograr algo a favor de lo que quiere. O sea, el lobista supuestamente trabaja para alguien, ¿no? Esa es la idea, trabaja para alguien, o sea, buscando que se le favorezca a ese grupo determinado para el que esté trabajando.
No, porque normalmente los casos que se ha visto, pues cuando se habla en las noticias, ¿no?, de lobistas, casi siempre ha estado vinculado, pues, a actos irregulares, ¿no? Por ejemplo, favorecer a determinadas empresas, ¿no?, del Estado, utilizando el poder, justamente, ¿no?, recurriendo al poder para determinados, para favorecer a empresas, a personas, ¿no?, para ganar licitaciones, pero eso implica de que muchas veces no se siguen los conductos regulares, ¿no?, que debe seguirse en la administración, porque establece la administración pública para los procedimientos que se establecen para poder garantizar que haya, pues, que esto sea legal, que no haya ninguna irregularidad, ¿no?, que no haya lo que llaman inclusive tráfico de influencias, ¿no? Pero casi siempre los casos que se ven en el Perú han sido, pues, vinculados a cosas irregulares, cosas que están por lo bajo, ¿no? No, pues no es un inicio, ¿no? Lo que no quiere decir que en la teoría quizás no sea esa la intención, pero en los casos que se ven en el Perú sí, ¿no?, se han visto más casos vinculados con actos de corrupción, ¿no?, con actos ilegales, inclusive pueden favorecer a grupos vinculados con el narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Ahora, normalmente, pues, en el caso de los lobistas siempre actúan de manera discreta, ¿no? No es algo que salen a manifestar su posición o lo que quieren, ¿no? Simplemente influyen, ¿no?, por lo bajo, de manera discreta, influyen sobre esos grupos que pueden tomar decisiones, ¿no? Que es diferente el tema de grupos de presión, ¿no? Porque grupos de presión en sí pues, pueden ser son grupos ya constituidos, ¿no?, o sea, que se les reconoce y que de alguna manera por su peso que tiene en la sociedad, que puede ser político o también puede ser social, como el caso de la iglesia, por ejemplo, ¿no?, pueden influir en las decisiones del poder, ¿no?, por el peso.